Continuamos con la serie de videos que intentan responder las inquietudes más numerosas de los suscriptores del canal, según se desprende de sus propios comentarios. Los animamos a que ustedes mismos propongan temas o enfoques para ser tratados en los próximos videos. El suscriptor Roberto Martínez recientemente comentó: "Yo he vivido en Suecia y mi impresión de las suecas es que son muy hermosas y muy liberales. Para relaciones superficiales o simplemente para pasarla bien, son las mejores del mundo. Lo que siempre me confundía era ese feminismo exagerado. Cuando se trata de relaciones formales o más serias, prefiero a mujeres latinas o de otras nacionalidades, con costumbres más femeninas". La diferencia entre femenino y feminismo queda más que clara. Lo que Roberto llama feminismo exagerado es una de las tres vertientes en las que se ha decantado el movimiento y se lo conoce comúnmente como feminismo radical. El feminismo radical es una corriente dentro del movimiento feminista que sostiene que la raíz de la desigualdad social es el patriarcado, definido como el sistema de opresión del hombre sobre la mujer, haciendo hincapié en las relaciones de opresión entre los sexos. Lo cierto es que hay países en que este tipo de feminismo no ha penetrado, como los estados bálticos, Polonia, Hungría y Eslovaquia, por citar algunos ejemplos. Los movimientos de lucha por la igualdad entre hombres y mujeres nacieron en Francia a finales del siglo XVIII, ligados a la Revolución Francesa. El término feminista, por su parte, se hizo popular un siglo más tarde, cuando nació el concepto de mujer emancipada y como sinónimo de este. La palabra feminista comenzó a utilizarse a raíz de un escrito de Alejandro Dumas Hijo, El hombre-mujer, de 1872, en el que describía un proceso similar al de los enfermos de tuberculosis, refiriéndose a la manera en que un hombre podía feminizarse al apoyar la lucha de igualdad de derechos. Teniendo en cuenta los presuntos filosóficos políticos, podemos dividir la teoría política feminista en tres grandes corrientes:
la feminista liberal, la feminista marxista y socialista y la teoría feminista radical. Esta es la más extendida en los países occidentales. Las imágenes que acompañan el video atestiguan la amplia brecha que el movimiento feminista posee en las distintas sociedades. Basta contrastarlas con otras similares en otras geografías. El feminismo no existe por aquí porque no existe el machismo, suele decir una amiga letona que me aclaró diversos puntos sobre este tema y que lo cuenta muy bien en el video más antiguo del canal. La ausencia de simbologías, manifestaciones o marchas multitudinarias y un apego en su lugar a las costumbres establecidas y tradicionales así lo confirman. Esperamos que les haya gustado este breve video sobre el feminismo en Europa Oriental, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.